Puede suceder que en el correr de la tarde, digamos, se ha publicado en la página web de Presidencia un comunicado, una respuesta del secretario del presidente Miguel Ángel Toma a la carta escrita por Jorge Menéndez, el ex ministro de Defensa. Hasta el momento, lo último que he publicado en la página de Presidencia es la entrevista que dio el presidente doctor Tabaré Vázquez a Gabriel Pereira al canal BTV. Y vamos a comenzar abordando este tema que tiene un montón de aristas. Por lo pronto, hoy a las 7 de la tarde, el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, lanzará su candidatura a la presidencia por el partido Cabildo Abierto. El acto se va a realizar en el Hotel Ibis de Montevideo. En esa conferencia se espera que Manini haga referencia a los hechos recientes relacionados con el Tribunal de Honor Militar que juzgó a Jorge Silveira Quesada y a José Nino Gavazo. Recordemos que Manini Ríos era comandante en jefe durante el tiempo en el que sesionó el Tribunal de Honor y a quien los miembros debían informar en caso de tener la presunción de un delito. Por otro lado, hoy en el programa Las Cosas en su Sitio de la Radio Sarandí se conoció el contenido de la carta de renuncia que escribió Jorge Menéndez, el ahora exministro de Defensa, que le presentó al presidente Tabaré Vázquez al momento de dejar su cargo. En esta carta dice varias cosas y entre ellas, vamos a verla ahora, dice, por ejemplo, interiorizamos los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos a la justicia. O sea que lo que dice Menéndez es que en realidad Presidencia estaba al tanto de esto y de que había que llevarlo a la justicia. Y también dice, en otra parte, en esa oportunidad el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis y estudio y evaluación. Ayer Vázquez habló con BTV, en donde asumió la responsabilidad política por la crisis militar que finalizó con la destitución de la cúpula de defensa y de 6 generales. Ahí Vázquez dijo que el nudo político, esto fue lo que dijo textualmente, el nudo político para mí está en esa ruptura del pacto de silencio. Sí, y esto obviamente, bueno, hace ya unos cuantos días que tiene al país, digamos, con la lupa sobre este caso, estos tribunales de honor, y también en cierta cronología de cómo se fueron sucediendo los hechos, porque no cierran fechas, porque hay declaraciones que se contraponen entre sí. Entonces es como que la ciudadanía está tratando, creo, de entender que, o de acercarse lo más posible a qué es verdad y qué no. Es un puzzle. Sí, es un puzzle. Por lo pronto Menéndez, con esta carta de renuncia que escribió, deja claro que él sí había pasado este tema a Presidencia y que él sí se había reunido con Vázquez y que Vázquez estaba por lo menos al tanto de que había cuestiones ahí en las declaraciones de Gavazo que ameritaban pasarse a la justicia. La duda es que pasaron como unos 20 días, ¿no? A lo cual el presidente dice que bueno, que eran días en los cuales se tomaron para dar notificación a los damnificados o por lo menos a los familiares, para digitalizar datos y otras gestiones, porque también la duda era por qué esos 20 días, ¿no? ¿Por qué esa demora? Claro. Y queda también la duda de qué pasa con el secretario de Presidencia, ¿no? Con Toma, que se iba a expedir, pero bueno, ¿qué pasó que no lo asesoró con respecto a esto? ¿Y por qué Vázquez no lo destituye a él por no haberlo asesorado bien, ¿no? Porque quedó medio solo Vázquez también en todo esto. También, bueno, Vázquez reconoce en esa entrevista que no leyó las actas, ¿no? Y ahí también hay una crítica en muchos sectores de la ciudadanía. Incluso yo me pregunto, ¿no? Si como presidente, si recibe un expediente de tal magnitud, no además, es una tarea que debe hacer. Y levanto esto, además, le subrayaron. El ministro de Defensa le dijo, acá hay cosas que ameritan ir a la justicia. Y siendo Gavazo y Silveira, ¿no te parece que lo tenés que leer? O sea, que en ese momento es para todo, me voy a sentar a leer. Es un volver atrás, claro. Incluso Vázquez en la entrevista dice que firma 50 resoluciones administrativas por día y que no puede estar leyendo los 50 expedientes. Es una frase que pero no era un expediente cualquiera. Claro, que no, me parece que no cabe en esto. Ahí hay algo que o que no es tan así, o que evidentemente hubo una cadena, digamos, de errores que desenlaza en todo lo que está sucediendo
ahora mismo, ¿no? Y a la vista de todo lo que está pasando, de las grandes dudas que tiene la ciudadanía, bueno, el presidente de alguna manera se pone a disposición de la justicia. Creo que no hace falta ni que decirlo, porque como autoridad máxima es el primero que está en la lupa, ¿no? En toda esta cadena de hechos y de información que llegó, que no se vio, que no se leyó. Igual yo sigo esperando algún grado de responsabilidad de él. O sea, quiero decir, aceptar que hubo un error y que al final la responsabilidad es de él. Yo lo sigo esperando, lo esperé cuando sacó el comunicado de presidencia, lo esperé cuando la entrevista, y me parece que solo hace una cronología de los hechos que, bueno, que lo dejan ahí una cosa que no cierra, y al mismo tiempo que no... Es como que no termina de hacerse cargo, porque decir que se va a poner a disposición de la justicia es una obviedad, porque es lo que vos decías. Claro. Según Botinelli de la consultora Factum, este es el escenario más complicado que ha tenido que enfrentar Vázquez desde que es presidente. Se van a hacer encuestas en las próximas semanas de 2 empresas, digamos, para ver qué efecto puede tener esto en la votación. Pero más allá de eso, también... queda o sea, Menéndez fue destituido, el secretario de Defensa, el ministro de Defensa, de su puesto, digamos, si tomamos lo que él dice en la carta, por hacer su trabajo. Sí. Y Toma, que es el secretario de Vázquez, que según lo que se dice, no cumplió con todo lo que se dijo, está en su puesto. Es como raro. Eso es lo raro. Eso es una punta que todavía hay como que dilucidar qué pasó, ¿no? Porque hizo su trabajo, no hizo su trabajo. ¿Por qué no fue destituido? Entonces sí había informado a Vázquez, y Vázquez en realidad no lo puede destituir porque había sido informado, pero Vázquez hizo caso omiso de lo que leyó. Esa es una teoría. Otra es que realmente lo haya dejado solo y ameritaría una destitución o algún llamado de atención. De hecho, fuerte, de hecho, el ministro también tiene grandes temas de salud, ¿no? Por los cuales Menéndez sí, era un tema inminente que ya no va a poder volver. Definitivamente, y los allegados a él, porque salió Rossi también hoy en la prensa, que lo conocía bueno, ha hablado de los 50 años de historia de este país y todo lo que esto significa, y habló justamente del tema de salud preocupante y relevante del ministro, pero no se habla de ese tema a la hora de mencionarlo como un tema en la renuncia, ¿no? Claro, por eso, claro, es que no. No. Después tenemos el tema de qué puede llegar a pasar, ¿no? Sí. Que esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué puede llegar a pasar con Vázquez, con Toma o con quién con respecto a esto? Porque el fiscal Díaz pasó esta cuestión a la justicia ordinaria. Los dos temas, ¿no? Uno, la confesión de Gabazo para una fiscalía de delitos de lesa humanidad especializada en eso. Y después lo otro, por una presunta omisión de investigar delitos. Y ahí Díaz aclaró que sí, que bueno, que si el fiscal que va a estar a cargo de eso está, que piensa que amerita, que puede llegar hasta el presidente, digamos, a estar impugnado en esta situación, ¿no? Exacto. Pero bueno. Y por estas horas hay como un desequilibrio también en la cúpula política en general, ¿no? Porque están los precandidatos haciendo como su campaña y es como inevitable que les pregunten. Yo lo que creo es que los precandidatos no se van a expedir demasiado hasta ver qué es lo que pasa. Yo veía ahora a Cose, que estaba en Artigas y que hablaba de que esto le hace bien a la democracia porque de alguna manera muestra la transparencia hoy, que en realidad debe haber sido una transparencia... Que fue gracias a Abercon, ¿no? Claro. La transparencia fue gracias a un periodista. Claro, o sea, la declaración fue políticamente correcta. O sea, lo que ella expresó es que es el saldo positivo en cuanto a transparentar hechos que afectan a la democracia en general. O sea, que lo que dijo estaba dentro de lo previsto. Igual a mí, esta mañana, estas últimas horas, en la red social Twitter se pudo ver un montón de expresiones. Claro. Y uno de los que salió fuerte al cruce de lo que fueron las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez es el doctor Carlos Ramela, que fue integrante de la Comisión para la Paz, de la cual también fue integrante Gonzalo Fernández, el doctor Gonzalo Fernández, el excomandante en jefe Ángel Bertolotti. Y Ramela lo que dice es que el presidente, si lo llegamos a tener por ahí, si no lo voy leyendo, dice, no dice la verdad en la entrevista con BTV. Nada de lo que surgió ahora es novedad, que también remarca... Eso lo remarca Macarena Gelman cuando estuvo el otro día aquí en nuestra mesa. Y todo está en el informe de la Comisión para la Paz que ratificó Valle como verdad oficial. Vázquez parece que no lee, pero tampoco sabe de historia.
sigue escribiendo al respecto y dice, de Gomenzoro, del fallecimiento de Roberto Gomenzoro, se informó la fecha de muerte, se informó que tiraron el cuerpo en el rincón del bonete, que su cráneo quedó aparte por acción del forense, que se hizo el ADN y que correspondía a Gomenzoro. Como parece que está pintado al óleo, le sugiero que consulte a Gonzalo Fernández, que también fue parte de esta comisión, y luego dice, bueno, que se falta la verdad para distraer la atención del sainete en el que estamos viviendo. Todos sabían lo que surgió del Tribunal de Honor, incluso el ministro de Defensa, su subsecretario y el secretario de Presidencia. Sí, es que en su momento Fernández Huidobro también, cuando era ministro y pasó todo esto del juicio porque por este caso de Gomenzoro hubo preso durante 2 años y medio a alguien que no era responsable. Y por este juicio... 3 y medio, ¿no eran? 2 y medio. 3 y medio, ¿no eran? Me pareció que era un poquito más, pero no, 3 y medio. No importa, 3 y medio. Es un montón. Y él quiso reabrir el caso en su momento, o pidió que se reabriera el caso cuando apareció toda esta cuestión de que no había sido así. Es que cuando fue ese juicio, hay un artículo de Montevideo, del portal Montevideo.com, que recuerda, digamos, en 2012 justamente ese caso, y ya ahí dice que el ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, que el doctor Carlos Ramela y que el ex comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, confirmaron ante la jueza de Paso de los Toros que el militante Gomenzoro murió en el cuartel de La Paloma. Es decir, ya ahí se sabía. Y esto es del 2012. Claro. Sí, tremendo. Me intriga mucho cómo ha ido variando también quizás la opinión pública con respecto a esto, porque al principio quedó la sensación con Vázquez de que demostró firmeza en destituir a la cúpula del Ejército y que fue como contundente, ¿no? Pasó esto es inviable, se va todo el mundo, y quedó como una imagen de él de mirá cómo se puso las pilas y hizo algo histórico, porque nunca había pasado algo así en nuestro país. Después ya con el correr del pasaje de la información, ya quedó medio en falso, ¿no? Con esto de, bueno, pero él se hizo cargo de leer esto o de informarse con sus asesores. ¿Sabía, no sabía? Era una información que circulaba. ¿Qué pasó que él no hizo nada con respecto a llevar esto a la justicia, ¿no? Y ahí quedó como, no sé si hay un término medio de estas dos puntas. Eso es lo que me pregunto, ¿no? Que se va a saber en la encuesta. Y la cantidad de cosas que van a pasar de ahora en más todavía, ¿no? Porque una vez que habla uno, empieza a hablar todo el mundo. Es como el efecto, ¿no? Dominó. ¿Qué le puede pasar al presidente de la República? Es la gran pregunta. ¿Qué le puede pasar al a nuestro presidente de la República con todo esto y lo que puede llegar a surgir en las próximas horas, ¿no? Es como la gran duda que tenemos todos también. Hay también un tema de focos, ¿no? La gente está hay mucha gente que está como indignada por el tema de que no se hace foco en la confesión de Gavazo. Sí. Pero en realidad son cosas que ya se sabían. No es que, para mí, en esa cuestión de decir, ay, se abrió una luz en la impunidad y no sé cuánto, yo no siento que sea un paso más. Ese es el punto. Eso que dice Vázquez, lo que realmente cambió fue el nudo político, digamos, es que se rompió el pacto de silencio. Eso pero no se rompió porque si ya estaba en el informe de la Comisión para la Paz, en realidad era algo que se sabe. No, ¿qué pacto de silencio? No, se rompió en el sentido de que él declaró la verdad. Él declaró en el marco también él declaró la verdad en el marco por un crimen que ya él estaba asociado, digamos. Él estaba en bueno, pero habían condenado a otro. Sí, no, pero igual a él también indirectamente él ya estaba de coautor. Entonces él ya estaba asociado a ese crimen. No es que agarró otro de sus múltiples crímenes y lo confesó primero. Y además yo creo también que hay una cosa de que para mí había como una cuestión, me imagino, de que lo que estaba en los tribunales de honor no salía de presidencia tampoco. Porque por algo para mí pasa esto en un punto. O sea, que no se hacía público. Porque lo que se dice en el Tribunal de Honor, me imagino que, claro, es una cuestión militar, no como información clasificada, me imagino yo. Sí. Y también a todo esto el tema de las fechas, si esto el Ministerio de Defensa lo informa a Presidencia en el mes de febrero, luego en marzo se cesa a Manini Ríos, ¿no? ¿Por qué después se pone como comandante a José González, que fue parte de los tribunales de honor? Es todo justo esa persona que además, claro, y que días, estaba y días justamente súper involucrado. Con la lupa porque fue parte de ese tribunal de honor y no condena lo que sucedió.
Es muy fuerte. Esta historia todo continuará. complejo, sí. Hay alguien que dijo que es un sainete en las redes sociales. Sí, No sabemos si Ramela. Ramela. No sabemos si lo podemos catalogar de sainete, pero definitivamente nos vamos a estar sorprendiendo minuto a minuto.